una foto que reflejó la unidad entre las diversas corrientes de la coalición gobernante, con el cierre, como corresponde, al presidente de la Nación, Alberto Fernández, ladeado por el presidente de la Cámara de Diputados y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Creo que esta foto es una respuesta a lo que, sin dudas, abrió como crisis institucional el día anterior la Corte Suprema con el fallo que ayer comentábamos aquí largamente, con Gustavo Ferreira, el profesor en Derecho Constitucional. Dijo, ojo con este fallo porque abre la posibilidad de cuestionar al gobierno federal, abre la posibilidad de cogobernar sanitariamente a la Corte, en paralelo con el Poder Ejecutivo, es decir, te arma una especie de dualidad de poder sostenida a partir de un verbo muy complejo, poco utilizado, según decía él, en la Corte, bueno, fallo de la Corte, que es la violación. En este caso acusan al presidente de la Nación Argentina, al presidente constitucional, de haber violado una autonomía, de haber violado el pacto federal. Es grave. Es grave. ¿Qué puede significar esto? ¿Qué puede implicar a futuro esto que estoy diciendo? Quizá mucho, para que aquellos que les gusta hacer perspectiva, es decir, tratar de imaginar cómo vendrá el futuro, todo va a depender de cómo reaccione el gobierno frente a lo que ha sido un claro desafío, un claro desconocimiento, una hostilidad manifiesta y abierta de la Corte Suprema contra el Poder Ejecutivo. La primera respuesta hoy de los Fernández, la foto de la unidad, frente a lo que tratan de instalar constante y permanentemente las vueltas al interior de la coalición, no haya diferencias, las hay. Algunas bastante severas. Algunas las enumeramos ayer. Pero es verdad que este gobierno llega a constituirse precisamente por privilegiar aquellas cosas que unen a sus partes. Y esas cosas que unen a sus partes es tratar de generar una nueva administración post-neoliberalismo que ofrezca respuestas a los gravísimos problemas que enfrenta la sociedad argentina luego del macrismo. Claro, a alguno le parecerá poco. Indudablemente es poco en cuanto a batería de posibles argumentos de esa unidad. Estaría bueno que además de la unidad se pudiera discutir la unidad alrededor de qué cosas, ¿no? No solamente la unidad alrededor de las cosas que no queremos que vuelvan, sino también la unidad en relación a las cosas que queremos hacer. Una unidad que también se ponga de acuerdo en no aumentar, por ejemplo, las tarifas, aunque lo pida el Fondo Monetario Internacional, porque aumentar las tarifas es atacar indirectamente al salario. Al salario fundamentalmente de argentinos y argentinas, millones de argentinos y argentinas, que hoy están en muchos casos bajo la línea de pobreza. Cobrarle de más la luz a un pobre, yo entiendo, no pueden estar congeladas eternamente las tarifas, pero es un problema secundario, no podemos tener tanta pobreza eternamente tampoco. Hay una cosa que hay que privilegiar. Yo estoy de acuerdo con lo de la segmentación y esas cuestiones, me parece muy razonable, creo que es un criterio lógico, debiera imperar, lo quiso hacer Cristina, yo me anoté entre los que renunciábamos a los subsidios. Creo que llegamos a ser 18.000 o 21.000. Estaba Víctor Hugo Morales, estaba Marcelo Loto Biazda. Yo me anoté. Que figurabas en un listado. Yo le mostraba orgulloso a mis hijos. Mirá, renunciamos a los subsidios. Claro, yo tenía 5 trabajos. Mi compañero otros tanto. Y nos parecía que era un pedido del gobierno muy acertado, porque es verdad. Bueno, no podés subsidiar el gas para que alguien tenga la pileta del country agua caliente. No corresponde. Es inmoral eso. Todavía más inmoral es hoy, cuando tenés casi un 50% de la población bajo la línea de pobreza. Entonces, realmente yo estoy a favor de la segmentación. Pero hasta tanto esa segmentación
no se pueda concretar, prefiero el congelamiento de tarifas. O, como para ir avanzando, armen un listado y de movida vamos viendo quiénes son los que renuncian a esos subsidios y a quienes después le podemos pedir que renuncien a esos subsidios. Eso podría ser parte de una solución. Pero bueno, no sé, me fui por las ramas, porque digo, esta foto de unidad para mí es una respuesta muy contundente a la Corte. Hay, y este es el mensaje a la Corte, un gobierno que no se va a dejar atropellar. Acá están todos. Esta es unidad, una unidad que es superior a la suma de sus partes. Es la unidad que hizo posible desterrar la posibilidad de reelección de Mauricio Macri y la que le está dando esperanza a la mayoría de los argentinos y a la mayoría de las argentinas. Y 4 cortesanos, 5 cortesanos, no van a romper esta unidad. El mensaje es clarísimo, ¿eh? El mensaje es clarísimo. Me gustaría ver otras fotos parecidas. Quizá no son tan posibles, porque los que vimos hoy ahí en esa foto, evidentemente, con algunos más, entienden de qué va esto, y otros no entienden tanto. Yo creo que hace falta ahora también en los ministerios una foto que refleje la unidad interna. Por ejemplo, en el Ministerio de Hacienda, ¿no? Donde esté el ministro, donde esté el subsecretario de Energía, donde esté el secretario de Energía. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿O vamos a creer que los caprichos son más importantes que resolver este asunto que es nada más y nada menos un gobierno acosado por un tribunal que no goza de ningún prestigio social, que es la cabeza de un sistema que la gente aborrece porque no le resuelve los problemas, que es un poder no tanto puesto a defender los derechos de la ciudadanía, sino los privilegios de las minorías, porque todo eso es la Corte Suprema de Justicia. Ese grupo de gente, ese tribunal, está desafiando al gobierno constitucional, al gobierno legítimamente constituido, al gobierno que expresa la voluntad popular. Por lo tanto, creo que frente a esta situación todo el resto deben quedar, son asuntos que se subordinan. Es como entre los jubilados y el FMI, y hay que darle comer a los jubilados, que el FMI espere. Entiendo todo, ¿eh? Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Yo entiendo que es más fácil decirlo que hacerlo. Y entiendo que hacerlo no es fácil. Pero para hacer las cosas fáciles, no hubiéramos elegido a esta gente. Si están allí y hoy estaban en esa foto, es porque son lo mejor que tiene el espacio nacional, popular, democrático, progresista, del centro izquierda al centro derecha, expresado en esa imagen. Son los mejores, por lo tanto están en condiciones de pensar con imaginación alguna salida donde no siempre paguen los mismos, alguna salida al país donde no siempre paguen los mismos, alguna salida que no sea plegarse ni a los poderes corporativos, ni ceder ni arrodillarse ante Clarín o a la Corte Suprema. Para eso son geniales. Son lo mejor que tenemos en materia política. La representación política más fulgurante del movimiento nacional, popular, democrático y progresista. Y digo esto porque me parece que hay que empezar a tomar conciencia de que atravesamos un momento, ya no por la pandemia, que siempre digo es extraordinaria, inédita, excepcional, un momento donde nosotros nos estamos protegiendo, nos estamos cuidando, estamos en nuestras casas, le pedimos a todos que se cuiden, que estén lo menos posible en la calle, pero la derecha, como ustedes ven, está más operativa que nunca. La derecha política, la derecha empresaria, la derecha cultural, la derecha global, estarán al tanto del resultado de las elecciones en Madrid. Y estarán al tanto que los socios de Macri en Madrid ganaron. El Partido Popular, el partido de Aznar, de Rajoy,
el partido de Vargas Llosa, digo, Vargas Llosa siempre ha hecho campaña por ellos, el partido de la Fundación Libertad ha triunfado en las elecciones de manera apabullante. Ha humillado a una izquierda dividida que privilegió, en muchos casos, me parece, apetencias de poder, egolatrías, y no plantarse firmemente en relación al PP. Un partido popular radicalizado, aún más de lo que era con Aznar, y en esto juega un papel fundamental ese grupete de fascistas que se llama Vox. Vox, aquí como los fascistas libertarios que andan por los canales, el despeinado, los que quemaban barbijo, los libertarios, no sé ni ya cómo se llaman, la propia Patricia Bullrich, ¿no? Digo, han hecho que esa derecha, que alguna vez fue una derecha franquista, es decir, un fascismo pero aburrido, ahora es un fascismo entretenido. ¿Entretenido en qué? En joder a la izquierda, en joder a las minorías, en joder a la inmigración. Y han puesto a SPP en una actitud mucho más desafiante, incluso donde hay reivindicaciones abiertas del fascismo, o reivindicaciones abiertas del franquismo. Y han logrado que un emergente de lo que fue quizá la reacción del pueblo español frente a años de oscurantismo y años de derecha, que fue Podemos, han logrado que Pablo Iglesias, uno de sus fundadores y mentores, anuncie su retiro de la política, nada más y nada menos. Esa es la peor derrota que hay en política, que te manden a tu casa. Íñigo Errejón, fueron divididos, Más Madrid se llama la opción de Íñigo Errejón, que también fue uno de los fundadores de Podemos, pero pareciera que esto es mucho más que la división entre viejos amigos. Pareciera que ahí hay una crisis, y es una crisis derivada de lo que es la osadía, la audacia, el atrevimiento de estas nuevas derechas, y también lo timorato de las coaliciones encabezadas, en este caso, por el Partido Socialista Obrero Español. Pero es verdad, la gente, para castigar eso, no ha buscado una opción más de izquierda, ha buscado una opción más de derecha. Ojo con esos asuntos. ¿Por qué digo ojo? Ustedes saben, mencionaba Vargas Llosa, la Fundación Libertad, son los socios de Mauricio Macri. Vargas Llosa tiene un hijo, bueno, nos tiene de hijo varios, digo, pero tiene un hijo en particular, que junto a un tal Carlos Montaner escribieron un libro hace muchos años, que era el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano. Son amigos de Jaime Bailey, esto es una cría muy rara allí de Miami, muy vinculada a la derecha del Partido Republicano, muy vinculada al Pentágono, esencialmente. Y Montaner fue presidente hasta hace unos días, no sé, en el 2015 lo nombraron presidente, ahora veo que hay otro presidente, pero está Montaner en la página de esta fundación que se llama Instituto Interamericano para la Democracia. Instituto Interamericano para la Democracia. El Instituto Interamericano de la Democracia es una de las tantas tapaderas que tiene el Departamento de Estado, sino alguna de las agencias estatales del gobierno de los Estados Unidos. Al calor de los republicanos más recalcitrantes, los republicanos que no quieren poner plata en salud como pide Biden, sino que quieren poner plata en armamentos o en el sistema, en la industria militar, como siempre ha ocurrido, que son los principales activistas de la lucha contra la Revolución Cubana, que son y han sido históricamente los asesores, pero también los que contribuyen desde estas plataformas a la generación de nuevos líderes de la derecha latinoamericana. Por eso les decía que este Montaner había escrito un libro llamado El Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, donde se burlaba de aquellos que defendían la Revolución Cubana, los que se habían sumado a la Revolución Sandinista. Empezaron a hablar ellos, hay que reconocérselo, allá por los 90 del populismo. Decían que la historia se había terminado. Allí eran socios, le decía, el hijo de Vargas Llosa y Montaner. Bueno, Montaner fue presidente de este Instituto Interamericano para la Democracia. ¿A qué no saben qué organizó el Instituto Interamericano para la Democracia? Entre ayer y hoy, creo que dura 2 o 3 días, un foro. Un foro porque dicen que la democracia en América Latina está en peligro. Pero no es que está en peligro, como denunció el presidente de los Estados Unidos, Biden, por la pobreza. No. Está en peligro porque gobiernos elegidos por el voto popular, una vez que llegan,
tratan de desarmar los sistemas judiciales, tratan de corromper las instituciones, censuran periodistas, los persiguen, todo esto denuncian. Y dicen que los gobiernos populistas hacen estas cosas de la mano de un concepto que es el lawfare. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, les cuento rápidamente quiénes estaban en este foro. Algunos los conocemos, ¿sí? Por ejemplo, allí estaba Iván Duque, ¿sí? Mientras no reprimían, mataban gente en Colombia, parece que bueno, se hizo un tiempo para intervenir por Zoom. También estaba allí Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Estaba Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, Luis Guillermo Solís, expresidente de Costa Rica, Osvaldo Hurtado, expresidente de Ecuador, iba a ir Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, pero parece que está ocupado en otros asuntos. También iba a ir Mario Abdo Benítez del Paraguay, pero bueno, estos se descolgaron a último momento. El ex alcalde de Miami es ahora el presidente, o sea, es el que sucedió a Montaner, se llama, no hagan chistes con el apellido, Tomás Regalado. Y recibió a todos y les dijo, bueno, gracias por estar ahí, y le dieron la palabra a uno de los presidentes más queridos por este foro, donde también estuvieron otros dirigentes y denuncian habitualmente el castrochavismo, el kirchner-castrochavismo, denuncian a China, denuncian a Putin, bueno, son un poquito los dueños de los zócalos de TN y de tantos otros canales, ¿no? Porque ser una fundación de estas características, o un instituto de estas características, te pone en la órbita de decisión del Departamento de Estado, que bastante influye sobre la prensa hegemónica en nuestra región, particularmente en Argentina, en los dos principales grupos comunicacionales, en el principal grupo comunicacional, que como ustedes saben, hoy gozan de la suspensión de un DNU que había hecho el gobierno federal, este gobierno que va por todo, ¿sí? Le decía que ahí habló un presidente muy querido por los que participaban del foro. Ese presidente muy querido se llama expresidente, aunque se llama Mauricio Macri, y frente a todos dijo lo siguiente, escuche, por favor. Lo tercero claramente es el populismo, que es algo que realmente azota nuestro continente, mi país, que también queda claro que ya no más las democracias mueren por un golpe de Estado. Ya no vemos más un hecho abrupto, tanques en espacio público, sino que ahora el proceso es dirigentes que ganan una elección y desde adentro del sistema empiezan lentamente a corroerlo, a debilitar el sistema institucional, a cercenar la libertad de expresión, a atacar la independencia del Poder Judicial, proclamándose los defensores del pueblo y de esa manera justificando todo tipo de atropellos. Las dificultades que está teniendo la democracia en Argentina. Está amenazada claramente por un comportamiento que busca debilitar el sistema de independencia del Poder Judicial, violando la Constitución y violando los derechos humanos. Y que tiene un propósito, el propósito de generar impunidad sobre funcionarios de su gobierno que están siendo investigados por hechos graves de corrupción y algunos que ya han sido condenados. Y todo lo disfrazan bajo la figura del lawfare, de que ellos son las víctimas de periodistas, desde que han vuelto al poder, ellos se han dedicado a perseguir periodistas, a perseguir jueces, a amenazarlos, a perseguirme a mí, a mi familia, a otros integrantes del gobierno, sin ningún tipo de límite. Me tiró la música, Yeye, porque yo no tenía palabras para continuar, pero escuchamos a Mauricio Macri, hizo toda una descripción como si fuera un payador perseguido, ¿no? Pero fue muy gracioso, gracioso, esto es dramático, tiene un costado dramático. El señor está siendo investigado porque colonizó el Poder Judicial, el que llevaba a la quinta para eleccionar a jueces, a fiscales, el que hizo espionaje político, el que metió preso a los dirigentes opositores, el que hizo listas negras de periodistas, todo al gobierno de los Fernández. Ustedes lo escucharon, ¿no? Y desmerece el lawfare, es decir, traducido, yo diría, no hay nada más cierto que el lawfare. Les recomiendo hoy un pedacito del discurso de Axel Kicillof, estuvo fantástico, fantástico, porque sacó al lawfare del terreno de lo jurídico, del terreno de la conspiración universal, para traerla a la realidad de todos los días, a los fallos que dictan
estas cortes, estos tribunales, con el aval de cierta política, con el aval de ciertos medios de comunicación, y que destrozan los bolsillos de ciudadanos y ciudadanas, destrozan las pequeñas y medianas industrias, cierran los comercios. Eso es el neoliberalismo. El lawfare se usó acá en la Argentina para instalar un modelo económico desastroso, que fue el de Macri. Macri acá, como ustedes ven, lo quieren reducir simplemente a un mecanismo persecutorio que para garantizar la impunidad. Acá el único que tiene impunidad, y lo vemos, es Macri. No solamente en la Argentina, sino también en Miami, baja, viene. Creo que viajó mucho más en pandemia que antes, cuando había posibilidad de hacerlo. Ahora, para terminar, yo quería que escucharan esto, y hice un poquito la historia de este Instituto Interamericano, conté lo que sucedía en Madrid, porque yo estoy convencido de que la política local no es otra cosa que el reflejo de la política internacional. Con sus matices, con sus diferencias, con sus cosas, pero la verdad, lo que sucede acá es porque está, de algún modo, siendo la repercusión de algo que primero pasó en otro lugar. Y sobre todo, cuestiones geopolíticas. Está muy claro lo que está haciendo la derecha latinoamericana. Está deslegitimando a los gobiernos populares. Está muy claro que entre lo que dijo Macri, esto lo dijo hoy Macri, entre lo que dijo Macri y el fallo de la Corte Suprema de Rosenkrantz, hay coordinación. Hay coordinación. Macri dice, este es un gobierno que persigue, pone en peligro la democracia, hace toda una serie de barbaridades. ¿Sí? Bueno, y la Corte ayer dijo que este gobierno, el presidente, viola el Pacto Federal, que violó la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si ustedes toman hoy los diarios, van a ver que también editorialmente se inscriben en la misma patraña. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo rescato la foto de hoy porque me parece que es una foto necesaria para mostrar la unidad de la coalición que gobierna. Ahora, es condición necesaria, pero no es suficiente. Hace falta que esa unidad sea por algo o para algo más de lo que fue en el pasado. Porque a Macri se lo derrotó en las elecciones, ahora hay que derrotarlo todos los días. ¿Por qué Macri dice esto que dice? Porque Macri, y esto yo lamento que alguno se tome la cabeza u otro lugar del cuerpo, digo, pero la verdad es que Macri es el líder de la derecha argentina. Y creo que después de Bolsonaro, es tal vez el líder de la derecha regional. Se tragó el bigote de Freddie Mercury, sí, es verdad. Pero eso no cuenta. Cuando hace este discurso, está alineando a sus propios partidarios. Y como ven, no es un foro local, es un foro internacional. La Fundación Libertad, que es la fundación que trae aquí a Rosario cada tanto, a Vargas Llosa, referente, ¿sí?, de esa derecha a escala global, son defensores a ultranza del neoliberalismo. Son los defensores de eso que incluso Biden desestimó, defensores de la teoría del derrame, defensores de el egoísmo, lectores de Ayn Rand, La virtud del egoísmo, se llama el libro. O sea, estamos en presencia de una derecha que aspira a más. No está escondida, no es que perdió las elecciones y se guareció. Están desafiantes, activos y amenazantes. Por lo tanto, la unidad, insisto, es condición para enfrentarse a este poder destituyente, pero no es suficiente. Hace falta la unidad para qué. Hace falta saber para qué se unen Cristina, Alberto, Massa y todos los que estaban en esa foto, una vez que Macri perdió las elecciones. Porque la lucha contra el macrismo, me parece a mí, debiera ser todos los días. Si alguno creyó que Macri estaba sepultado allá en diciembre del 2019 y que nunca más, después de esa derrota tan vergonzosa, iba a volver a hacer política, se equivocan. Y ellos hacen política todos los días, y hacen campaña todos los días, y tienen mucha plata. Pero aparte son parte de un movimiento a escala global, que se resiste a resignar sus espacios de poder y sus privilegios. Eso es la derecha neoliberal.
Y lo peor que puede haber ante una cosa así, obvio, es un gobierno dividido, pero peor todavía, un gobierno que no sepa que una cosa es ganar la elección, el poder se tiene que ganar todos los días. Esto es Fuerte y al Medio.